Yo, mi muchacho. Excelente, hombre. ¿Cómo estás, hombre? No, qué alegría verte, qué alegría que nos estamos encontrando acá. Cierto. Para mí tu casa es un oráculo y qué bueno aquí poder recordar, porque justo hace 3 meses, 3 meses. lanzamos Mi Timba, Pablito Montoya y su Sarandonga, y siento que este espacio es especial y qué bueno que muchas personas lo puedan conocer, porque aquí pasaron cosas mágicas, como lo fue lograr el nombre del álbum, como lo fue diseñar las artes, no sé, tenés grandes recuerdos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que de un momento a otro pues logramos contactarnos y agendamos la cita aquí en este sitio, llegaste y fue un momento muy bonito porque yo de una u otra forma pues había atraído con el tiempo pensando, Sebas me dijo que ibas a sacar el álbum y yo dije, uy, yo quiero hacer parte de eso. Pero fue justo gracias a este álbum que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y por supuesto recuerdo, el 7 de octubre a mí me entregaron el máster de las canciones y yo ya estaba como en la proyección del tema del lanzamiento y todo, y se fijó como fecha 23 de octubre, el día de mi cumpleaños. Lo encontré bastante pertinente ya por asuntos muy personales, pero lo que sí me tenía muy preocupado era que aún no tenía claro cuál iba a ser el título del álbum y cuál iba a ser la carátula. Y recuerdo que vine acá a ti y te empecé a contar toda esta historia, lo que fue muy mágico porque el tiempo era lo más delicado, teníamos muy poco tiempo, entonces era también que, pues primero, si querías aceptar la invitación, que aceptaras ese reto, ¿no? Sí, eso fue un reto y eso fue una de las cosas que también me motivó. Pues cuando llegaste, nos sentamos en esta misma mesa, empezaste a contarme un poco de lo que era el álbum que estabas haciendo, los tipos de música que estabas reuniendo, mezclando toda esta cultura de lo que es la salsa, la raíz de la salsa, más la música que es la raíz de acá. Y logramos, vos me hablaste de la timba. Eso te iba a decir, ¿te acordás del título? Sí. Yo tenía mucha duda, yo tenía un título, tenía como 2 ideas que la verdad no estaban muy conectadas y yo ni siquiera estaba convencido, entonces imagínate. Y cuando yo te empecé a contar que básicamente esta música era un homenaje a la timba cubana, un género pues propio de la isla, pero con unos elementos que propongo desde acá, desde Colombia, desde la montaña, desde la música que me rodea. Y cuando escuchabas eso, te había quedado sonando mucho la palabra timba, ¿cierto? Sí, no la habías escuchado. No la había escuchado. Y yo dije, pues si ya existe la timba, entonces aquí está Pablo proponiendo su timba, mi timba, y fue a través como de ese ejercicio que llegamos al nombre Mi Timba. Sí, que me pareció atrevido, pero en buenos términos, porque también es eso, es lo que se está proponiendo, lo que estamos proponiendo desde acá. Teniendo el título, fue que empezamos a hablar, claro, pues de las canciones, y te conté que era un EP, ¿cierto? Un álbum tipo EP de 5 canciones. Y la reacción tuya al mencionarte el 5, no sé, yo la tengo aquí en la memoria. Pasó algo, ¿no? Pasó algo cuando te dije que eran 5 canciones. Sí, me dijiste 5 canciones y yo, dentro de toda la filosofía de mi obra y todo lo que he conocido a través del tiempo, recordé que eran 5 sólidos platónicos, ¿cierto? Claro, porque los sólidos, me contabas justo ese día, tú me preguntaste, ¿conoces los sólidos platónicos? A lo que te respondí que no. Y me habías dicho que no solamente se te vinieron a la mente para ese momento, sino que los sólidos platónicos justamente hacen parte de esto que está en tu obra. ¿Qué son los sólidos? O sea, la explicación clara que me diste ese día, que quisiera pues que nuevamente la mencionara. Básicamente los 5 sólidos platónicos son 5 figuras geométricas que, como su nombre lo dice, Platón fue la primera persona que se interesó por esto, porque descubrió que estas 5 figuras cumplían con unas características que las separaban de las otras, que es, todas las caras son iguales, las vértices miden lo mismo y los ángulos que tienen son iguales en toda su proporción. Entonces,
estas 5 figuras a través del tiempo yo no las inventé, no, nadie puede decir que las inventó, eso nos inventó a nosotros. Las descubrimos. Exacto. Entonces, a través del tiempo, estas figuras han tenido una connotación respecto a lo que es la existencia, la tierra, el fuego, el aire, todos estos elementos que componen lo que conocemos, esos son los sólidos platónicos. Claro, y recuerdo que una vez me diste esa explicación, ahí fue como que, ok, estamos hablando de arte, estamos hablando de filosofía, ampliemos, ¿cierto? Que vamos a crear el oráculo, yo insisto que esto es un oráculo. Y ahí fue donde empezamos a probar, a medida que escuchábamos la música, de pronto qué posible relación podía aparecer. O sea, ya era pensar que habían 5 piezas sonoras y 5 sólidos platónicos, y cómo se genera ahí una confusión que no dejaría de ser parte del concepto del álbum, ¿no? Exacto. Y ahí sí recuerdo que la primera canción que escuchamos fue la del Vestido Rojo. Una canción que cuando la compuse pensando principalmente en cómo poner en diálogo la timba con las músicas colombianas, en particular con 3 géneros muy populares del Caribe colombiano, que son la cumbia, el porro y la gaita. Entonces fue una pieza que desde un principio se pensó para el baile, una pieza de alta temperatura, ¿cierto? Y su título, la del Vestido Rojo, fue una recreación en mi mente de esa figura femenina que sabemos que roba la atención, ¿cierto? Que descrestan estos espacios de baile y de rumba. Y el rojo, en lo personal, pues aparte de ser mi color favorito, es porque lo asocié inmediatamente con eso, con la temperatura, como con el movimiento, ¿cierto? Y la escuchamos. Viste pues que lo que te estoy diciendo y lo que decía la letra era exactamente eso, y ahí fue donde llegó una primera idea a tu cabeza, donde hubo una primera asociación. La del Vestido Rojo fue como la que nos dio la partida inicial de cómo vamos a unir esas dos filosofías, la música y las figuras. Y fue más fácil porque, como dices, ya hay una figura que es el tetraedro, que tiene una connotación en cuanto a lo que es el fuego, tiene tonos cálidos, rojo. Entonces, esta fue muy fácil porque fue la primera que nos conectó y fue como si ya hubiera nacido conectada. Exacto. Entonces, sí, recuerdo, porque claro, detrás del sólido platónico ya había toda una información de asociaciones de color, de asociaciones temáticas, conceptuales, y encontramos como aquí un punto inmediato. Y la escuchábamos, recuerdo que te la vacilaste porque la canción me había manifestado pues que espectacular, de todo tu gusto. Y entonces eso nos llevó ya a ser un poco más conscientes en la escucha de, bueno, según la temática de las letras y lo que nos proponen, cómo seguimos haciendo esas asociaciones. Recuerdo que la segunda canción que escuchamos ese día fue Medellín Medallo. Y Medellín Medallo tiene una historia muy particular porque fue la primera canción que yo grabé en mi carrera musical a la tierna edad de 3 años. Medellín Medallo, te llevo en el corazón, aunque me encuentre lejos, le pido a Dios por vos. Aclaro que esa no es una letra mía, esa es de la autoría de mi padre, Tito Montoya, y fue justo en 1998 que la grabé con la voz mía y quedó en el archivo histórico, en el Museo Familiar. Y cuando ya años después, 2023, es decir, el año pasado, me meto en esto de hacer el álbum, quise incluirla como parte de un homenaje a mi padre y a mi ciudad, que es Medellín, porque justo la letra, cuando mi padre la compone, la hizo en homenaje a Medellín, a la ciudad de la eterna primavera, a la ciudad que me vio nacer, que lo vio nacer a él, y entonces ese tuvo pues como ese peso histórico, por así decirlo, esa salvedad. Recuerdo que te mostré las 2 versiones, ¿cierto? Sí, yo escuché la cuando era niño. Ajá. Increíble, la verdad, esa voz de un niño realmente, pero ya con los tiempos muy bien, se veía que lo entendía, entonces eso fue muy bonito. Y luego escucho la versión nueva y yo dije, wow, la ciudad necesita una canción así que la represente, porque la canción es muy bonita, porque habla de cuando una persona no está en Medallo, cómo la extraña, claro, cómo le da el valor realmente a esta tierra maravillosa. Sí, es de añoranza, es
de idiosincrasia. De hecho, cuando mi papá la compuso, él lo decía, pero de manera hablada, esto es música para acortar distancias. Acortar distancias. Y entonces, en esa analogía, ahí tuvimos una asociación. En la analogía esta también fluyó muy bien porque existe un elemento que es el elemento tierra, que se llama hexaedro o cubo, y tiene una connotación, pues la canción habla de la tierra, entonces este elemento también fluyó perfectamente con los tonos verde y tonos tierra, entonces este también fluyó muy bonito, entonces ahí ya tenemos dos elementos que como si hubieran nacido para esas dos canciones. Exacto, exacto, y entonces en esa dinámica creo que cada vez nos íbamos emocionando más y dijimos, bueno, no, esto se está dando de manera espontánea, sí. ¿Qué puede seguir pasando? La canción posterior a ella fue No estoy en televisión. Y recuerdo que cuando te hablé de No estoy en televisión, te conté sobre la temática. Esta canción la resumo en una reivindicación a la belleza femenina. Esta canción atiende esta temática de esos estereotipos que se crean alrededor de cómo deben ser las mujeres, ¿cierto? El tema de cómo deben vestir, cuál es el tono de piel, las medidas, las proporciones. Y siento que nosotros estamos ubicados en un muy bello accidente topográfico que es Colombia, pero que más que Colombia es Latinoamérica. Y aquí nos hemos encontrado un sinnúmero de bellezas femeninas, ¿cierto? De variedad en tonos, en color, en tamaños. Y por qué no, hagamos una canción donde básicamente militemos que la belleza femenina es basta, no tiene por qué estandarizarse, no tiene por qué encasillarse. Y de ahí pues la escuchamos, ¿cierto? No estoy en televisión también como una fuerte crítica a lo que los medios nos instauran sobre estos prototipos. Sí, a mí me gustó mucho porque rompe todos esos estereotipos que parten a través de la televisión, porque es la televisión la que te vende un estereotipo, te dice que es una mujer bonita, pero entonces la canción dice, hay que romper eso. La mujer es hermosa en todas sus expresiones, la esencia, y eso es lo bonito de la mujer. Entonces esa canción conecta muy bien con esa esencia y teníamos que mirar un elemento más. Qué sólido podía conectar. Qué sólido. Entonces empiezo a mirar cómo quedaban unos elementos y veo que la televisión, cuando estamos al aire, ¿cierto? Estamos en vivo, o sea, estamos al aire. Entonces ahí teníamos este elemento aire. Me parece increíble. Y eso sí es pues pura aire. Ocurrencia tuya, claro. Cuando la gente está en vivo en la televisión, al aire, y como al aire en esa relación del elemento aire. Exacto, que se llama octaedro, que tiene una connotación en tonos amarillos y representa el aire. Entonces fue también una forma de conectar esta canción con este elemento. Y así fue que fluyó la tercera canción. Exactamente. Y bueno, dijimos, ya hemos escuchado 3 canciones y ya tenemos 3 sólidos. Y cada uno de estos sólidos nos ha representado hasta ahora el fuego, la tierra y el aire. O sea que por descarte nos está haciendo falta un elemento, que sería el agua, y tenemos 2 canciones al servicio. ¿Cómo podemos hacer esa relación? Y recuerdo que la canción que escuchamos a continuación fue Párame Bolas. Párame Bolas es una canción que compuse rindiendo homenaje a la fina coquetería. Yo quise imaginarme una pieza en la cual se retomaran esos elementos del cortejo, pero de ese cortejo elegante, ¿cierto? Con clase. Y cuando hablo de esa fina coquetería es como ese equilibrio entre la cortesía pero con lo atrevido. Y bueno, Párame Bolas, que en definitiva es un término muy de nosotros, por lo menos yo lo he escuchado mucho en nuestra cultura paisa, de parar bolas es prestar atención. Y no sé, como que en mi mente, por el ritmo que propuse, que tiene un poco de changüí, pero con la timba, pero con los elementos de acá, porque le incorporé el tiple, fue eso, como recrear una pieza un poquito anacrónica, aparentemente como de un tiempo atrás, pero hecha en el ahora. Exacto. Con esa idea, vamos a hablar de esa coquetería, de lo que pasa cuando uno está como en ese proceso de enamoramiento, ¿cierto?
en esos flujos que se dan a la hora de enamorarse. Entonces, pensando en eso y buscando la conexión, tú mismo lo acabas de decir, esa canción trata de mostrar cómo fluye la conexión entre un hombre y una mujer, ese primer momento, esa primera sonrisa, esa primera mirada que te da un flujo para que sigan pasando cosas, que es lo que uno quiere, dar un besito y ya más allá. Entonces la canción me tiró más para el elemento agua. Por la fluidez. Exacto, por la fluidez, por la forma en cómo el agua fluye, así como cuando fluye una conquista, una relación. Entonces, en este caso, pues, hubo esa armonía entre ese elemento y la canción y pudimos concretarla ahí. Exacto, y con la asociación del color azul, todo, o sea, los elementos, los sólidos y las canciones, creo que a medida que se iban conectando ya nos iban dando esas luces, y yo recuerdo que en medio de esas conversaciones, como todo esto era para al final lograr una carátula, ahí también surgió una idea y fue casi que cada canción va a requerir su carátula. Y dijimos que al final de la jornada íbamos a contemplar de pronto ese libro. Entonces recuerdo que ya habíamos escuchado 4 canciones, nos faltaba una canción, a lo que yo te había preguntado. Lucas, estoy un poco desubicado. Me hablas de 5 sólidos platónicos y con su respectiva asociación a los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire. ¿Cuál es ese quinto elemento? Y me dijiste algo que yo tampoco sabía esa vez. Entonces llegamos al quinto elemento que representa el éter, se llama dodecaedro y es el elemento que hace el trabajo más importante de dar la unión y la armonía entre los 4 elementos que conocemos. Exacto. Entonces el éter es como el contenedor de estos 4 elementos. Así mismo me lo habías explicado, como que ese éter es el que engloba a todos, y me dice una palabra muy interesante, que es algo como intangible, etéreo. Exacto. 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 Entonces fue muy bonito cuando ya teníamos estas 4 canciones y me mostras la quinta. Sí, señor. Y yo digo, no, pues esta quinta me habla. ¿Cómo es la quinta? La quinta lleva por título Señor Espanto. Es que mira que las cosas se dieron. Y cuando compuse Señor Espanto fue básicamente un testimonio de vida. Fue una anécdota que me contó una prima que padeció parálisis del sueño y que me contó lo loco que es sentir eso y las cosas que se perciben y las cosas que la mente empieza a crear. Entonces, Señor Espanto es esa figura que esta persona en su momento de trance, de parálisis ve, y es una figura que tal vez no es del todo retratable porque está en medio de la oscuridad. Son como sombras, son como atmósferas, cosas muy difusas, y tú me hablas que hay algo que se concibe como el éter y que es también así intangible y todo. Y hombre, ¿cómo no? Ahí conectamos Señor Espanto con el dodecaedro, nuestro último sólido platónico. Entonces ya ahí teníamos esas 5 que en realidad es como si ya tuvieras conocimiento de los sólidos antes de hacer el álbum. Entonces eso fue muy bonito porque ya ahí teníamos el panorama, pero entonces ya ahí nos enfrentamos a algo. Yo me acuerdo que el día que viniste acá faltaban 8 días para lanzar el álbum y nosotros apenas estábamos acá definiendo qué íbamos a hacer, pero yo siento que al habernos conectado con esa esencia, sentí que ya teníamos un norte muy bien definido, entonces sabía cómo ponerle la energía para tratar de concretarlo los menos días posibles. Claro, porque mira que esa conversación pasó de un simple saludo a que llegamos a unos asuntos conceptuales de mucho peso. ¿Y cómo vamos a hacer para registrar eso? Y yo de antemano te había dado la premura de Lucas, voy a lanzar el 23 de octubre, faltaban 8 o 10 días, y eso que teníamos que pensar en menos días, porque eso requiere pues un proceso de enviar y que haya pues una aprobación en las plataformas y esto. Toda esa locura, y recuerdo que a partir de eso había una idea, y era, ¿qué tal si diseñamos carátula para cada una de las canciones y que las mismas nos formen una carátula definitiva para el álbum? Porque al fin y al cabo pues, los álbumes solo llevan una carátula. Entonces el reto fue loco, porque fue 5 imágenes, 5 artes, 5 creaciones y una cesta que sería pues como lo que engloba todo. En 7-8 días era pensar que por cada día tenía que haber un proceso inmediato y arduo de arte para diseñarlo. Pero ya
eso es tiempo pasado, ya Aquí hace ya. 3 meses que sucedió eso y podemos dar fe que lo logramos y eso es algo que yo te agradezco. Fue en un tiempo Te admiro récord. porque lograste comprender las canciones, lograste comprenderme en ese afán de la conceptualización y creo que los sólidos, los colores, las artes y la congregación de todas esas artes en una sola fue un éxito. Yo doy fe de eso porque así fue, así se logró y bueno, era necesario que de todas maneras recordáramos estos testimonios Fue y que la gente supiera Fue también. muy bonito y yo pues te agradezco pues por darme la oportunidad de haber participado, que todo haya fluido tan bonito. O sea, mejor dicho, en esa sentada de ese día, una conversación de 3-4 horas, logramos el desarrollo como de meses. Es correcto. Fue increíble, entonces se nota que nos conectamos, teníamos la misma intención y por eso es que pudimos aterrizar el proyecto. Exacto, y las canciones están en multiplataformas y principalmente en YouTube es donde podemos apreciar cada una de estas artes con detenimiento, donde podemos ver la técnica tuya y cómo los sólidos y toda esta conceptualización se logró transversalizar entre estas dos disciplinas, entre la música y las artes visuales. Entonces, Lucas, he de estar eternamente agradecido contigo. Excelente, no, yo contigo, mi hermano. Una belleza.